7 menos 20 de la tarde en la República Argentina. 29.8 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. 31.7 la sensación térmica que no existe. No, ni la digamos. Ni la digamos. Ya está. Ni la digamos. Empecemos la campaña. Gonzalo Finles, ¿cómo estás, Gonzalo? Muy bien, ¿ustedes? Qué lindo que está acá, hace un calor. Lindo, no hay que salir a la calle, ¿no? No, es una trampa. Bien. Es una trampa. ¿Afecta a la economía la temperatura extrema? Y el humor social siempre afecta a la economía. Pero bueno, todo afecta a la economía. Es que te querés ¿no? comprar Todo afecta a la economía, una gaseosita fresca que te pide Claro. y ya decís, ¿cuánto? Bien. Claro, todo duele. ¿Sos economista, Gonzalo? Soy economista, estudié en la UBA. Ajá. Hasta diciembre del año pasado estuve estudiando una maestría en finanzas también. No la terminé porque me falta la tesis. ¿Y por qué no tenés ganas de hacer la tesis? O... Un poco no tengo ganas de hacer la tesis, pero terminé de cursar ahora en diciembre. Bien. Y me voy a poner este año en teoría. Si No todo te sale sientas presionado por nosotros. No, Tranquilo. me pareció algo que... Tranquilo. Los intentos Terminamos el fueron- secundario de los ponchazos. Ahora, Claro. Pancho. Bueno, ¿te gusta ser economista? Sí, me gusta estudiar de economía, me gusta explicar de economía, me gusta charlar de economía, me gusta mucho charlar de economía, de finanzas, de política. No me identifico mucho con mis colegas de Ajá. economía. ¿Con me pasa eso. ninguno? Sí, con algunos sí, digo, en general no me identifico mucho con la gente que anda de traje, corbata, explicando economía, diciendo lo que hay que hacer desde una visión del Excel, ¿no? Sin tener en cuenta, por ejemplo, lo que charlábamos recién, el humor social. Claro. Que para mí es fundamental. Que hay personas. Que hay personas atrás de los números, claro. ¿Por qué totalmente. ser serios con la economía que no lo es, no? Ujú. O solemnes. Claro. Tal Claro. vez serio sí, solemne. En todos los países se habla tanto, porque digamos, yo hablo de economía y te imaginarás que no sé nada. Todos hablamos de economía. ¿Es normal en todos los países que cualquiera hable de economía? O sea, que esté presente como el fútbol. Dicen que no, yo no viajé tanto tampoco, pero es real que en Argentina se habla mucho de economía, se habla mucho del dólar. Es raro para mí estar acá hablando de economía con el dólar bajando, por ejemplo, porque en general a los economistas nos llaman cuando el dólar sube. Pero se suele hablar mucho de economía en Argentina con respecto a otros países. Por ahí ahora que a partir de la pandemia volvió la inflación en el mundo, se está hablando un poco más en otros países, pero como en Argentina en ningún lado, ¿no? Eso nos destacamos por eso, entre otras cosas. ¿Cuál es tu tema favorito dentro de la economía para hablar? ¿De qué es lo que más te gusta hablar? A mí me gusta hablar, de finanzas me gusta hablar, pero me parece un tema como muy lejano para la gente. ¿Qué es hablar de finanzas? Y es hablar de guita y de hacia dónde va la guita, hacia dónde van los flujos de guita. Sobre todo creo que está bueno hablar de finanzas ahora que el ministro de Economía es reconocido por su capacidad financiera, ¿no? Hace unos años le decían el Messi de las finanzas. Pero hay varias divisiones. ¿no? Sí. Hay varias divisiones que uno puede tomar con las finanzas. Por un lado, es inevitable también en Argentina hablar de las finanzas personales, pero a mí me gusta ver las finanzas macro, de lo que pasa, a dónde van los flujos de guita, de la gente que tiene guita de verdad, a dónde están yendo, qué están comprando, qué están vendiendo y cómo eso repercute en la economía cotidiana. Hoy en una economía que está muy financiarizada. Claro. ¿No estamos mejor por una cuestión de voluntad o porque es difícil estar mejor? ¿Nosotros o como Sí, país? Como país. Como país es difícil estar mejor. Uno tiene muchos caminos para elegir cómo llegar a estar mejor. Hay distintas teorías, distintas prácticas. Al parecer, por ahora no funcionó ninguna, ¿no? Por lo menos en los últimos 25 o 30 años. Entonces, hay muchos problemas. Depende del enfoque que uno le dé, ¿no? Cada uno puede tomar distintos lugares, pero creo que Argentina tiene muchas complicaciones que nos hacen ser una economía distinta al del resto del mundo. Como decíamos recién, el mundo no sale de economía porque no tiene los problemas de Argentina. Claro. Ahora, ¿cómo los enfoca? Bueno, ahí están las discusiones teóricas que nos pueden explicar a ver cómo Y ves salimos. el mundo, Gonzalo, y decís, me gustaría la economía de este país, por ejemplo. Tener una economía, Y si es que hay alguna ideal. No sé si ideal, uno siempre se termina referenciando en los países nórdicos, por ejemplo, ¿no? Porque tienen una macroeconomía estable, una moneda fuerte y un esquema de bienestar. Se conocía antes como estado de bienestar, ahora fue mutando, pero en donde la gente vive bien con unos ingresos que le alcanzan y por un excedente a poder cumplir con todas las necesidades básicas y tiene siempre un excedente, puede comprar una casa, puede vivir más o menos bien en términos generales, ¿no? Siempre hay una desigualdad en todos los países del mundo y en el mundo en general es algo que también viene creciendo la desigualdad. Entonces, Pero esos países tienen presencia del Estado importante. por tienen una ejemplo. presencia importante del Estado, claro, por todo un desarrollo que hubo previamente, desarrollo económico que le permite tener estados, como les decía, de bienestar que se encargan de
más cosas que no sea solamente regular contratos Claro. o establecer cuestiones, qué sé yo, como regular las finanzas, ¿no? Sino que avanzan en, por ejemplo, garantizar jubilaciones, por ejemplo, los créditos hipotecarios para que la gente se pueda comprar una casa, garantizar salarios mínimos para la gente, es decir, toda una cantidad de funciones que ahora en Argentina están en retroceso, ¿no? Ujú. ¿No hay indigencia en esos países? No, suele haber poca indigencia. ¿Y pobreza? El problema es la pobreza también, suele haber poca pobreza, pero ahí nos metemos en un problema que es de cada país mide la pobreza de su propia perspectiva, ¿no? Cada uno tiene su INDEC nacional, entonces uno puede medir, por ejemplo, en Argentina se mide la pobreza con una canasta básica, que es cuánto necesita una persona, una familia, como de guita para poder comprar determinada canasta, y la gente que cobra menos de eso pasa a ser pobre y la gente que cobra más no es pobre. Lo mismo con la indigencia. En distintos países tienen distintas monedas y distintas formas de calcular esa canasta. Entonces es muy difícil calcular qué países tienen una incidencia más grande de la pobreza que otros. En general se suele usar algo que hace el Banco Mundial, que es decir, cuánta gente vive con más o menos de $1 o $2 por día, depende de la medición. ¿Vos cómo manejas tu economía? ¿Sentís que, viste que algunos psicólogos son muy capos como profesionales y en su vida privada son un desastre? Que decís, che, te separaste 11 veces, no te quiere nadie. La recomendación es, Sí. es hacer un Excel con los ingresos y los gastos mensuales. Es eso. Yo no la tengo. No la tenés. No lo hago. Trato de ir, como les decía antes, de tratar de mover la guita, sobre todo en un contexto de tanta inflación, ¿no? Mover, ¿no? Uno tiene ingresos muy acotados, que en este esquema, en esta situación de tan alta inflación es difícil moverla, pero uno trata de tomar algunas decisiones, tratar de adelantarse a los gastos, aunque no los tenga en un Excel. Lo mejor es tenerlo en un Excel, pero tratar de que la plata, por ejemplo, no quede fija en una caja de ahorro pagando un 0% por mes. O sea, que no pague nada mientras la inflación de ahora de enero fue del 20, de diciembre del 25. Claro. O sea, lo que se conoce como la licuadora es eso, que los ingresos están perdiendo todo el tiempo. Bueno, en principio, tratar de que esa plata rinda un poquito, por más de que uno sepa sepa o no sepa los gastos que va a hacer. Por ejemplo, usar la tarjeta de crédito en estos contextos, si uno tiene un Excel, si uno sabe los gastos que va a hacer, es muy beneficioso, porque si la inflación está en un 20% y uno al banco le paga los gastos de mantenimiento de la tarjeta, etcétera, pero no le paga interés por diferir los pagos de acá a 30 días, 20 días, depende del momento en el que uno esté, es muy beneficioso para uno porque difiere el pago todo ese tiempo mientras la inflación corre y mientras esa plata la puedes tener en alguna aplicación que te genere rendimientos. Ahora, te vamos a hacer preguntas muy boludas, vos nos decís. No hay problema. Si todos nos comportamos así, con la tarjeta y el banco, por ejemplo, ¿el banco no puede salir perdiendo? Alguien puede pensar en los bancos. Alguien puede pensar. Digo, si el banco pierde, sabemos que nunca pierde, pero si llegara a perder... Bueno, por definición siempre lo rescata el Banco Central, pero más allá de eso, hay, así como nosotros ponemos por ejemplo, a trabajar nuestra plata en una aplicación o en un fondo común de inversión o en un plazo fijo, lo que sea, los bancos agarran esa plata y ellos también las ponen a trabajar. Y en general esa diferencia de la tasa de interés, es decir, de lo que nos devuelve a nosotros, a ellos les devuelve más. ¿Y quién pierde en toda esa movida? Si es que alguien pierde. ¿Quién pierde? Bueno, depende a dónde esté colocando esa plata el Estado. Los bancos. En este caso, el que les está garantizando esos rendimientos a los bancos es el Estado Nacional, que le garantiza toda una cantidad de pagos de intereses, depende en dónde tengan invertido ellos esa plata, por mes. Por ejemplo, ahora en enero, que salió todo el balance entre gastos y la recaudación del Estado Nacional, uno mira el Excel, que después se traduce en algunos gráficos, y ve que por primera vez en 30 años, creo, no sé si pasó alguna vez en la historia argentina, el Estado Nacional gastó más plata en el pago de intereses de deuda durante el mes de enero que en jubilaciones, por ejemplo. Entonces, lo que está viendo es que los bancos le prestan plata al Estado Nacional y el Estado Nacional les va pagando intereses, pagando capital de deuda por unos papelitos que le dice que el Estado le va a devolver tanta cantidad de plata más esos intereses en algún momento. Eso es lo que está pasando ahora en este momento, que ya viene desde hace mucho, igual no es algo tan novedoso, pero ahora se está profundizando, como les decía. Nunca pasó algo así que aumenten tanto los intereses de la deuda en un solo mes y la tendencia parece ir increciendo. Claro, Gonzalo, y en un país con estabilidad económica, toda esta movida es innecesaria. Vos decís, la gente cobra una guita por mes, decís, bueno, gasto esto todos los meses, no pasa nada porque sé que el mes que viene voy a ganar lo mismo y voy a tener los mismos gastos. No hace falta estar haciendo todas estas maniobras.
Más o menos. La Más gente o que la menos. hace siempre hace una diferencia, pero como charlábamos recién en la pandemia, esto cambió un poco, porque había inflación en Estados Unidos, en Europa un poco también, en todos los países del mundo. Ahora China es el único país que está teniendo un poco de deflación, pero esto pasa en todos lados. Y al mismo tiempo, las finanzas se han desarrollado tanto que se ofrecen un montón de herramientas. Entonces pasó, por ejemplo, que en Estados Unidos hubo una salida de la gente que tenía en plazos fijos en Estados Unidos, no sé cómo se llama, pero las pasaron de ahí a un producto nuevo que había sacado Apple con Apple Pay. Tenía un fondo de inversión, así como hay aplicaciones de acá que lo hacen, que les rendía un 4% anual. Entonces hubo un montón de gente que sacó la plata de los bancos y las puso ahí porque el diferencial era como 0,25 te pagaba el banco y Apple te pagaba 4. Y así hubo toda una carrera para equiparar un poco esos rendimientos. Pero digo, en la medida en que haya inflación, también hay ese tipo de maniobras que podemos hacer nosotros para cubrirnos de la inflación, pero obviamente hay gente que está ganando con esa inflación y que siempre le hace una diferencia a la inflación, tiene rendimientos mayores, que es la gente que tiene más plata, ¿no? Claro, es Porque Gonzalo. aparte, si vos, en cualquier parte del mundo, hoy, si vos cobrás el sueldo que te hace falta, no sé cuánto sea en Europa, 2.000 euros, imagino, un número, financieramente, digamos, está bien, podés hacer alguito, pero es meterte en algo y no vas a hacer nunca una gran diferencia de eso. ¿Te vas a proteger cuánto? Sí, lo que tiene que más que tratar de protegerse como hacemos nosotros, por ahí ocurre la inversa, que es que como estos mercados de capitales están más desarrollados y los bancos son más grandes y hay mayor espalda financiera y hay una estabilidad más grande, que después puede tener sus problemas, pero en lo cotidiano tiene que ver con que, por ejemplo, en los países europeos, incluso de Estados Unidos, en lugar de estar mirando cómo tratar de ganarle a la inflación, etcétera, lo que hacen es pagar todos los meses la hipoteca de la casa, por ejemplo, o las cuotas del auto, así como perfecto, nosotros por ahí pagamos la cuota del auto, ellos la pagan casi que a perpetuidad. Las cuotas de la hipoteca de la casa también, así como nosotros pagamos el alquiler, allá hay poca gente en relación a la cantidad de viviendas que paga eso. Después, eso tiene sus problemas cuando todo ese esquema de la tasa de interés de acá, que se la presto al otro, que el banco se lo presta al otro banco, hay momentos de crisis, pero mientras esa rueda sigue girando, en lugar de que las personas estén especulando con esa tasa, tratan de pagar la menor tasa de su hipoteca o de su auto o de las compras diferidas que hacen. Qué lío, ¿no? Sí. Hay que ponerse a Qué estudiar. lío. Hay que ponerse a estudiar. Y qué complicado veo que todo funcione, que todo vaya armónicamente, ¿no? Y es un juego de pinzas bastante complejo, pero que tiene que ver con mucho de política, ¿no? En el caso de Argentina sobre todo, porque ahora lo que, como les decía, estamos viendo como un traslado de una caída en el gasto, lo que Milei dice el ajuste, la licuadora y la motosierra, y por otro lado, un aumento en los intereses que paga el Estado por la deuda. Ahora, ¿eso se traduce en que, por ejemplo, a nosotros nos paguen más intereses por los plazos fijos? No se traduce. Al contrario, nos están pagando menos tasa de interés por los plazos fijos y el que tenía un plazo fijo en diciembre también perdió plata, pese a que eso estaba generando Protegido, intereses. claro. Claro, en teoría estaba protegido, pero bueno, esa es la licuadora. Ahora, para tratar de modificar esta situación, requiere mucho de política, ¿no? Y lo estuvimos viendo incluso la semana pasada, hay internas en el gobierno, pero también en el que salió. Por ejemplo, hubo una carta de Cristina Kirchner proponiendo una salida económica, después le respondió el ex ministro de Economía proponiendo otra salida económica. Dentro del gobierno actual está la salida de Caputo, hay otros funcionarios que pueden llegar a ser, que plantean otra. Entonces, ¿Vos sabés qué harías? ¿Yo? ¿Qué Sí. haría? No, esa es una pregunta demasiado difícil. Difícil. ¿no? Claro, Pero hay algo en lo requiere que mucho es- de política. Pero Sí, hay sí, algo en lo que se pueden poner todos de acuerdo, me imagino yo, debe ser el quilombo enorme. Pero hay 3, 4 cosas en las que, digamos, no importa qué color político seas, esto hay que hacerlo. Yo creo, bueno, justamente ahora esto está en duda, pero tener una moneda estable debería ser un punto de acuerdo, creo yo, ¿no? Para poder tener esta planificación de la economía cotidiana, pero también de la gente que tiene mucha plata y quiere invertir en capital, en fábricas, en exportación, en producción, lo que sea. Ahora lo que se está discutiendo es lo contrario, ¿no? O pasar a tener otra moneda para generar esa estabilidad. Ahí depende, claro, de los conceptos políticos y de los acuerdos que pueda llegar a haber, pero si uno le pregunta a todos los economistas, la mayoría va a decir eso: necesitamos estabilidad en una moneda, estabilidad macroeconómica, se suele decir que va más allá de la moneda, sino de las variables económicas, ya sea la inflación, la tasa de interés, la moneda, toda una cantidad de variables que los economistas van monitoreando todos los días, pero hay distintas formas de llegar a esa estabilidad macroeconómica, y ahí es donde aparecen las distintas teorías para tratar de explicar y de dar una respuesta a eso. No, y cambiar la psicología de todos nosotros, ¿no? De la ciudadanía.
Claro. de confiar en nuestra moneda. De confiar en la moneda, claro, que se han intentado distintas formas. Ahora no se sabe cuál puede llegar a ser la próxima. A veces Milei habla de dolarización, a veces se habla de competencia de monedas, a veces se habla de bimonetarismo, decían en la campaña electoral, de un montón o que el dólar flote, como ha ocurrido en otros momentos, pero eso requiere de tratar de calibrar en un modelo económico cómo se va a comportar la gente después. Y en Argentina casi todos los que estén escuchando que les sobra algo de plata va y compra dólares, ¿no? Entonces, ¿Y por qué está bajando? ¿por qué está bajando el dólar? Bueno, en principio por algo que no hace falta ser economista para explicarlo, pero es que nadie tiene un mango, ¿no? Que pasa que... Al no comprar también en el dólar blue baja. Claro, que no hay demanda del dólar blue, hay muchos dólares, ¿no? Pero en este caso, en el dólar blue pasa que la gente, no hay demanda y hay oferta porque están reventando, como se dice, están vendiendo, claro, los 100, 50 dólares que tenías en el colchón para cancelar la tarjeta, por ejemplo, para pagar la cuota del auto que se te por vencer, lo que sea, incluso empresas, pyme, que tienen que pagar los sueldos. Ahora en marzo también se va a ver. Eso en términos de la economía real. Después hay otras variables, sobre todo que tienen que ver con una movida financiera que está haciendo el Ministerio de Economía, que es un poco compleja, pero básicamente induce a que las empresas grandes que tienen deuda afuera de importaciones, que le quedó del gobierno anterior de 14.000 millones de dólares, que es un montón de plata, Caputo lo que está haciendo es ofrecer un bono en pesos para esa gente, para esas empresas que tienen deuda afuera, y les ofrece un negocio ahí financiero que tiene que ver con tasas de interés, en donde ellos venden los dólares, entonces aumenta la oferta en el dólar financiero, que se llama el dólar MEP o el dólar contado con liquidación. Eso aumenta la oferta y hace que baje el contado, y ellos con esos pesos suscriben al BOPREAL, que es un bono nuevo que sacó Caputo, que les promete hacer un pago en dólares de acá al 2027 o al 2025. Entonces ahí también subió la oferta. Si tuvieras una empresa, ¿aceptarías eso? Y tenés que tener un montón de condiciones. Yo no sé, no estoy seguro, habría que analizarlo porque también depende, eso no es solamente una cuestión de aceptar o no, sino que es empresas que tienen deuda con proveedores de afuera. Entonces depende de cuándo el proveedor de afuera quiera cobrar. Entonces depende si la caja de esa empresa tiene los bonos, etc. Ahora, como está planteado, podría ser un buen negocio para esas empresas. Por eso todas las licitaciones de deuda, es decir, la emisión de deuda nueva que está haciendo Caputo, las empresas están entrando y le están dando los pesos al Banco Central para que los absorba y eventualmente les devuelva dólares. Pero ahí hay unas bicicletas, como se suele decir, financieras, que bueno, llevan a que haya más oferta en el dólar contado con liquidación, que es el que se usa en las finanzas en las manos grandes, las empresas que tienen mucha plata, que sirve de referencia para el blue, pero que se va a saber cómo va a terminar todo esto, hacia dónde va el dólar en marzo o abril, con los dólares de la cosecha, que suele ser un momento clave de la economía argentina, porque es cuando las empresas que exportan soja y maíz al exterior deciden vender o no, en base a cuánto esté el dólar oficial. Y ahí es donde estamos todos esperando, todos mirando, a ver qué va a hacer Caputo, qué va a hacer con el dólar oficial, qué van a hacer los productores de soja y de maíz, qué van a hacer los exportadores de soja y de maíz, es decir, si van a vender, si le van a dar los dólares al Banco Central, para que el Banco Central junte dólares y pueda defender algún valor del peso. Eso en el oficial. Como ven, al tener muchos dólares es como también un juego de pinzas que es bastante complicado, pero todas las miradas están puestas ahí en marzo, abril, a ver qué hace Caputo con el dólar, si lo deja al oficial en 850, y de ahí también repercute en lo que pase con la brecha, con los dólares paralelos, lo que pase con la inflación. Eso va a ser como un quiebre si hay un cambio, ¿no? Estamos con Gonzalo Finles, que es economista, periodista, youtuber también. Podemos abrir el WhatsApp, que te dejen audios, pero por preguntas, la más básica de economía. Que a nadie le dé vergüenza preguntar boludeces, porque para eso estamos nosotros también. Obvio. 1168-61543. Puede ser de economía individual, economía de las personas, de dudas y ir al supermercado, cómo comprar. Bueno, al principio tiramos una punta a ver si están revender paltas, por ejemplo. Bueno, no hay paltas, hay escasez. Ya no hay más. ¿Cuál es la pregunta? ¿Habías tirado una? No, que había dicho al principio que por ahí conviene, en esta situación de tan alta inflación y donde los bancos nos cobran 0 por pagar la tarjeta, de que si uno hace las compras, por ejemplo, el primero del mes y ya le cerró el mes anterior, va al súper, a donde sea, y hace la compra, está 30 días en donde no tiene que hacer ese pago y la ejecuta al día 30, 31 cuando le venza la tarjeta, y en el medio con los pesos
si puede, lo puede dejar haciendo rendimiento en algún fondo de inversión, que por ahí los tienen muchas de las aplicaciones que usan para pagar incluso. Entonces, eso te permite hacer un poquito de diferencia o de perder menos, ¿no? De perder menos, posible, de ahorrar un poquito, ¿no? Claro, de tratar porque de además perder hay lo que menos salir con muchos pesos si vas a comprar algo. En efectivo, sí. ¿No? Sí, son muchos hay que billetes. Fajos, ahora de Sí, fajos. con fajos. Sí. Supuestamente a mitad de año salen los nuevos de 10.000 y 20.000, me parece. Ajá. Sí. Pero bueno, hay que ver si eso cambia mucho. En principio, sí. El problema es que se aceleró tanta la inflación y tanta la necesidad de billetes que, bueno, ya nadie los usa. Claro, Gonzalo, ¿y cuál es otro error así cotidiano y común que solemos tener los ciudadanos Bueno, a pie? por ejemplo, con esto que les decía de la tarjeta, hay que medir cuánto uno gasta y cuánto uno le va a ingresar, porque hay mucha gente que en estas situaciones tan complejas para el bolsillo termina pagando el mínimo de la tarjeta. Nunca, Y eso es lo peor que uno puede hacer. Explica qué es el mínimo de la tarjeta. Es cuando le aparecen, cuando vos entras al home banking y pones para cancelar la deuda, te aparece el pago total, que es en general lo que uno tiene que señalar, y ahí le aparece el monto, que es lo que le debe al banco cuando en la fecha de vencimiento, en la fecha de pago de la tarjeta, y abajo te da otras opciones para pagar menos. Te aparece un monto que por ahí es el 10%, el 15%, depende del banco, depende qué tarjeta tengas. Y uno a veces lo tienta pagar el mínimo y quedarse con la plata en la caja de ahorro. Ahora el problema es que si uno paga el mínimo, después, cuando van corriendo los días, esa deuda que te queda con el banco, se le van acumulando intereses. Y esos intereses son muy altos. Es como una multa por no haber pagado a tiempo. Y esa multa, esos intereses, hoy están altísimos. Están por encima del 250% por lo menos. Hay bancos que cobran hasta 500% y más si tenés una tarjeta no bancaria. Entonces, ¿por qué están tan altos? Por la inflación, pero también porque con el último DNU, con el DNU de diciembre, se liberó el tope que pueda llegar a tener esos intereses y punitorios de los bancos. Entonces los bancos pueden poner cualquier tipo de interés que quieran y eso genera ¿Y que... por qué nunca se reguló? Digo, la Argentina intentó, todos los ministerios de comunicación intentaron, entre el Banco Central y otro, controlar algunos intereses. ¿Por qué con la tarjeta siempre fue, no sé si libre, porque me acabo de enterar que antes me decís que estaba controlado, pero por qué siempre se dejó que sea tan alto? Es casi usurero que te cobren 2 veces la inflación por no haber pagado toda la tarjeta de crédito. Sí, hay momentos en donde se establecía como un tope máximo de tasa de interés, que era un porcentaje de la tasa de interés que fija el Banco Central, que es la de plazo fijo. Entonces, los bancos te podían cobrar hasta 2 veces, por ejemplo, o hasta 150% de eso que fue en la pandemia, ahí se reguló. Pero no fue un montón, no es un montón. Pero igualmente es un 2 montón. veces. Es un montón, pero el problema es la base de lo que estamos hablando desde el principio. Mientras la inflación sea cada vez más alta, o la inflación viene siendo del 25% desde hace por lo menos, 15 años. Entonces, en la medida en que la inflación esté alta, la tasa de interés, que es otra de las variables de la economía, también va a estar alta porque es como la herramienta que suelen usar el que esté en el Banco Central y en el Ministerio de Economía para tratar de que la gente no compre dólares. Esto en la teoría. Después hay otros factores que llevan a la gente a comprar dólares. Pero entonces sueles aumentar la tasa de interés cuando el que está en el Banco Central dice quiero frenar una corrida al dólar o quiero que la gente ahorre en pesos. Entonces eso hace que también tengamos cada vez pisos más altos de la tasa de interés, que es la que nos pagan a nosotros en los plazos fijos, pero también toda esta movida de los bancos al Banco Central, cómo se van prestando la plata entre ellos y que va regulando la liquidez de la economía, que es básicamente cuántos pesos hay circulando la calle, cuántos pesos en los bancos y cuántos pesos en el Banco Central. Pero eso es una variable que también es muy compleja de fijar y de definir y que siempre en la medida que sube la inflación, esa variable también sube básicamente para que los bancos no fundan, lo que charlamos al principio. Bien, tenemos audios. Vamos, a ver. Buenas tardes. Mira, mi pregunta sería, si yo tengo unos dólares en una caja de ahorro, obviamente no generan nada, ¿qué es lo que se puede hacer con eso para que tengan un pequeño rendimiento? Hernán, muchas gracias. Bueno, eso es una gran pregunta. Lo que tiene Argentina es que no hay instrumentos financieros para generar rendimientos libres de riesgo o que tengan riesgo muy bajo. ¿Por qué? Básicamente porque Argentina no emite los dólares, entonces para eso uno tendría que ir a Estados Unidos. Hay distintas formas, igualmente que hoy existen, que son un poco más sofisticadas en el mercado de capitales, que tiene que ver con comprar bonos, que son promesas de pago futuras, o sea, un pagaré que en algún momento el Estado Nacional o una empresa privada te va a devolver esos dólares que vos le prestás más una tasa de interés en dólares, es decir, más un rendimiento en dólares. En estos últimos años se puso muy de moda
que los particulares, la gente o las empresas que tenían algo de liquidez en dólares le presten esa plata a las empresas grandes que cotizan en bolsa y que tienen un historial crediticio bueno, etcétera, que pagaban 4 o 5% hasta 10, 15 de interés, de tasa de interés anual en dólares, que es un montón para lo que son las tasas que suele pagar el mundo. Pero eso es bastante complejo. Uno tiene que transferir esos dólares a un broker, a una casa de bolsa, y de la casa de bolsa hablar con un asesor para que participe de ahí, y al mismo tiempo tiene los riesgos de que esa empresa por ahí no pague, o que el Banco Central no le dé los dólares a esa empresa para que pague. Después uno le puede comprar bonos del Estado argentino, y ahí también es complejo porque tuvimos una reestructuración de la deuda en 2020 y otra reestructuración de deuda anterior, es decir, que hubo momentos donde el Estado argentino no pagó la deuda en dólares. Entonces, si uno va a comprar esos bonos, esos bonos están muy baratos, si uno va con esos dólares a comprar esos bonos están muy baratos y tiene la posibilidad de que de acá a 2 o 3 años duplique casi la plata, pero al mismo tiempo tiene mucho riesgo de que haya otra reestructuración y que tiene altas chances. Lo que tiene es que, viajes. si uno pasa, por ejemplo, de la caja de ahorro a hacer un plazo fijo en dólares acá, no le paga nada, le pagan 0,01% porque no hay herramientas bancarias después de el corralito, por ejemplo, eso permitió de que los bancos no puedan hacer más remuneración de dólares. Conviene comprarse un metegol, yo entendí eso. En pesos. Okay. Hola. Pregunta para Gonzalo. Tengo una cantidad de pesos que cobré. ¿Qué hago? ¿Compro dólares? ¿Los pongo en un fondo de inversión? ¿Compro acciones? ¿Empapelo la pared? Saludos. Un asado. Lo primero que hay que hacer es cancelar las deudas, porque como decíamos recién, la tasa de interés, la inflación, está todo a una velocidad tan alta que lo mejor es cancelar las deudas para que esa bola de nieve no siga creciendo y de acá a las próximas semanas o meses sea el doble, el triple. Y así ¿Pero es como... piensa en el disfrute de la economía? ¿También? No piensa. Perfecto. Piensa en el retiro, en el disfrute en el retiro, ¿no? Hay una cosa de cuando te retires vas a tener toda esta guita a tu disposición. Claro, porque uno por ahí se mete y dice, bueno, ¿qué hago con los pesos? Los paso a un broker para comprar algo de acá a futuro y después uno no los vende más, porque dice, bueno, voy a esperar a que siga subiendo, por ahí para el disfrute yo lo que hago es usar la tarjeta de crédito, eso sí. Después se me arman tengo que salir a desarmar algunas acciones o bonos al final. Pero bueno, decidir qué hacer con los pesos depende siempre de si uno está endeudado, como decía recién, y la cantidad de riesgo que uno esté dispuesto a tomar. En principio, no dejar en la caja de ahorro es lo mejor que uno puede hacer si no tiene deudas, dejarlo en alguna cuenta remunerada del banco que aparece en el home banking o en las aplicaciones que también tienen sus cuentas remuneradas, fondos de inversión, que rinden algo, rinden el 88%, 90%, 100% anual, con una inflación del 2,50 estás perdiendo igual, pero más que eso es tomar un poco más de riesgo. Y algo que hoy tiene muy bajo riesgo y que es una de las inversiones ganadoras en lo que va del año, es el plazo fijo UVA, que los bancos ya no lo quieren ofrecer más porque paga lo mismo que la inflación más un porcentaje. Pero uno tiene que tener la plata, en vez de 30 días como un plazo fijo común, 90, y no la puede tocar. Entonces, como paga igual que la inflación, los bancos se hacen los boludos. Si no lo ponen en el home banking, vos tenés que ir allá, hablar con el agente de cuenta, vas al banco y te dice no, está de vacaciones, pasan todas esas cosas, o los dan de baja. Pero uno puede ir a pelearse un poco y decirle que por disposición del Banco Central y legalmente te lo tendrían que ofrecer. El único problema es que son 90 días sin tocar la plata y uno nunca sabe qué puede pasar en 90 días, sobre todo con el dólar. El riesgo es total. Gonzalo Finles con nosotros y estos son los audios. Buenas chicos, yo a Gonzalo quería preguntarle o pedirle que me explique un poco qué es el PBI. Tipo, cuando dicen Argentina tiene un PBI de 6.000 millones de dólares, ¿esos 6.000 millones de dólares están efectivamente en algún lado? ¿Es solamente ficticio ese número? ¿Qué es el PBI? No me queda claro. Gran pregunta. Esas son las preguntas que me gustan. Bien. El PBI es el Producto Bruto Interno, dicen las siglas, pero es básicamente lo que produce la economía argentina durante un periodo que es un año. En general se mide cada un año, que teóricamente son los bienes y servicios que producen economía durante un año. Entonces, es un flujo, como se dice, entonces no es algo que se puede tocar, no es que hay tanta plata escondida en tal lugar, sino que es lo que se va produciendo durante todo el año en todo el país. Eso nos sirve para saber si la economía creció o cayó, ¿no? Que se suele hablar en general entre economistas de si Argentina va a una recesión. Hace unos meses Milei hablaba de estanflación, de estancamiento de la economía o de recesión. Bueno, si el PBI, que es lo que produce una economía, en este caso la Argentina, crece en el 2024
es más alto en el 2024 con respecto al 2023 es que la economía creció. Y eso para los economistas es muy importante porque quiere decir que se produjeron más bienes y servicios, por lo tanto está en ascenso. ¿Y se supone que eso repercute siempre en el día a día de cualquier ciudadano? No, Buenísimo. es como se dice una variable macro, o sea, es algo que uno ve de afuera. Después de ahí hay otras variables que uno puede medir, como por ejemplo, para comparar entre países el PBI per cápita, que es dividir ese número por la cantidad de habitantes que tiene el país, entonces más o menos se sabe cuánto dinero teórico tiene cada uno. Eso nunca es así, solo es para comparar entre países, pero nunca es así porque obviamente hay gente que es más rica que otra, gente que es más pobre que otra. Después, una vez que uno tiene el PBI, puede medir cómo se distribuye ese PBI, que es otra cosa, ¿no? Que es ahí ver cuánto de esa producción se distribuye, por ejemplo, entre el capital y el trabajo y lo que están en el medio, los monotributistas, cuánto produce el Estado, pero ese es un paso posterior en los estudios macroeconómicos. Pero el PBI es importante porque se usa muy en lo cotidiano para, por ejemplo, lo que charlábamos antes de cuánto del gasto jubilatorio cuánto gasta Argentina en jubilaciones. Si yo digo gasta 3 billones de pesos, es muy difícil, nadie puede ver 3 millones de pesos, además con la inflación que hay, por ahí mañana eso no es nada. Entonces lo que hace con todas las variables económicas es medirlas en función del PBI. O sea, por ejemplo, Argentina gasta el 6,5%, 6%, depende del momento, con respecto al PBI, 6% con respecto al PBI, o un 6% de todo lo que produce en un año bienes y servicios Argentina. Entonces, de esa forma uno puede ir midiendo si el gasto crece o cae, si el pago de intereses crece o cae, porque con el peso, con la inflación que tiene el peso y una economía que está en constante movimiento, sea cual sea, una de las mejores formas para medir estas variables es con respecto al PBI. ¿Qué es lo que más te preguntan tus amigos, fuera del contexto economistas, en una reunión social, en un cumpleaños? No le pegues al invitado, Julieta. Tenía un mosquito, no, yo lo tengo que me proteger. bañé antes de venir. Claro. ¿Te pareció respetuoso? A mí además me pican todo el respetuoso. Te tiempo. pido disculpas. No, muchas gracias. porque- Si yo le hacía Más fuerte esto, estaba ¿qué mejor. me estaría diciendo? No, en este caso es una emergencia. O sea, yo lo que estoy Obviamente. conociendo hoy, Pará, me tomo el atrevimiento de que no lo pique un mosquito y siento que tuve un impulso. Es como un guardavidas si hay una persona. Y le voy a que- hacer una pregunta antes que contestes Te esta. pido disculpas si fue invasivo. ¿Tenés entradas para el River Boca el domingo? No, me encantaría. Ah. A la Porque fila. tengo una amiga que está buscando. Entonces, tal vez. ¿Sos de River? No, soy de Boca. Ah, pero bueno, es en el te Monumental. hubiera dejado Claro, que sí, te no voy a pique poder ir bien tampoco. picado. Bien, Ar. sí sabía. Bueno, ¿qué te preguntan tus amigos? Depende cuál es, pero en general si el dólar está caro o barato, que comprar o vender el dólar. Eso también cambia, ¿no? Porque tal vez hace 3 meses este número le decíamos caro, ahora se dice barato. Completamente. Hace unas semanas el dólar había estado en 1.300 otra vez, que había sido el máximo con Alberto Fernández todavía presidente, en el medio de la campaña electoral, cuando Milei dijo que había que dolarizar y que el peso era un excremento, algo así. Pero los 1.300 de ahora, de hace 2 semanas, no es lo mismo que los 1.300 de ese momento, porque en el medio hay que descontar toda la inflación que hubo. Entonces, ahora estamos en 1.100, 1.115, creo que estaba el blue, pero no es lo mismo que hace un tiempo. Ahora, uno cómo lo puede medir con la brecha, cuando hay controles de cambio, es decir, que nosotros no podemos comprar dólar oficial, sino que solo pueden ir las empresas que compran cosas de afuera o que venden cosas de afuera. Ese es el dólar que importa en general para las cosas que nosotros compramos, pero que son bienes y servicios, pero no que nosotros podemos ir al banco a comprar porque en el medio está el impuesto país, etc. Entonces está el oficial y está el blue, el financiero, que en general van más o menos por el mismo camino. Entonces uno puede ver cuál es la diferencia entre esos 2 dólares. Y ahora está en mínimos de los últimos meses. Se achicó bastante la diferencia entre esos dólares porque el dólar financiero bajó y hay una diferencia chica. Después uno lo puede ajustar por inflación al dólar. Entonces ver el dólar si se fue moviendo en relación con la inflación o con el resto de las variables de la economía, nivel de precios, y ver si quedó atrasado, como se dice, es decir, que todo el resto de los precios subieron un 20 y el dólar subió un 5, bueno, el dólar quedó atrasado con respecto a la inflación o al dólar oficial. Y así uno puede ir tomando distintos factores, pero es muy difícil ver de acá a futuro, como se suele decir en economía y en las finanzas y en estos movimientos de monedas, importa mucho la confianza que se tenga, por ejemplo, en el plan económico del actual gobierno, la confianza que le tengan los mercados, y eso influye, y al parecer, se suele decir que si el dólar baja, que es lo que está pasando ahora, hay un acto de fe, una esperanza, una confianza en que
este plan va a tener algún tipo de efecto positivo de acá en los próximos meses, particularmente de acá a mitad de año, cuando se tiene que empezar a definir hacia dónde va realmente la economía, hacia dónde va el dólar oficial, qué va a pasar si van a ingresar dólares de afuera, o si es una buena señal el ajuste en el gasto, como vienen festejando Milei y Caputo en las últimas semanas. Último mensaje para Gonzalo Finles, que está acá en Vuelta y Media. Hola, esta es una pregunta básica para el economista. ¿Por qué la emisión genera inflación? Algo que nunca entendí. Gracias, Ramiro, de Tigre. Esto se dice hace un montón de años, ¿no? Sí, es Emitís como la maquinita, ¿no? la maquinita. Cada vez que emitís, generás inflación. Bueno, eso depende de si uno emite más que la cantidad de pesos que la economía, que los argentinos están dispuestos a usar, a absorber. O sea, ahí tiene que ver también, es un problema de oferta y demanda. O sea, cuántos pesos nosotros agarramos y los usamos para seguir comprando cosas o cuántos pesos usamos para ir a comprar dólares, ¿no? En general, es que se dice acá, es que en todos lados, que la emisión genera inflación porque ocurre algo previo a la emisión, que es que el Estado Nacional gasta más de lo que recauda, que es algo que también se está charlando mucho y se viene charlando hace bastantes meses. Entonces tiene un déficit, ¿no? Que es el gasto por encima de la recaudación. Tiene que cubrirlo de alguna forma, sacar plata de algún lado para pagar todos los gastos del Estado. Tiene un par de formas de hacerlo, podría subir los impuestos o bajar el gasto, que es un poco lo que está pasando ahora, o puede tomar deuda, como pasó o como suele pasar, ahora también está pasando. Y si no tiene mecanismo para seguir tomando deuda, se endeuda con el Banco Central, pidiéndole plata al Banco Central, pero sin darle nada a cambio. Le da algunos papeles, pero que no sirven para mucho. Entonces, ahí aparece la emisión, aparecen más billetes dando vuelta en la economía, y si la gente a la que le llegan esos billetes va a comprar dólares, bueno, va a perder, se va a acelerar la inflación por el efecto que tiene en Argentina. Como todos sabemos que cada vez que sube el dólar, sube la inflación. Ahora por ahí ustedes dirán, si me están escuchando, bueno, dicen que la maquinita está prendida hace tantos años, pero a mí los pesos no me llegan. Bueno, ahí depende de a quién van dirigidas esos pesos, que en general terminan yendo esos mismos pesos a toda esta bicicleta que charlábamos recién, de que los bancos le prestan al Banco Central, y ahí aparece que están remunerados a 100 y pico de tasa de interés. Entonces son números cada vez más grandes, una bola de nieve que va generando más expectativas de inflación y así. Prefiero no saber tanto y no hacerme tanto problema. Te iba a preguntar si te ¿No? dieron ganas de ser economista. No, ¿vos? Después, no. Es aburrido ser economista. No debe ser aburrido, pero te vamos a llamar a vos cada tanto pero que no se explique. Pero tenemos una capacidad de atención. Sí, como ahora si me claro. decís, ¿qué acabas de decir? Se va a Bueno, eso es lo más importante, porque uno a veces habla y piensa que no lo está escuchando a nadie, que aburre, que es un embole. Vamos a ponerlo en práctica. Bueno, ¿para dónde vas ahora, Gonzalo, si podemos saber? No, ahora me voy para mi casa. Bien, por suerte. tranquilo, descansa un poco. Sí, hacer el Excel. Hacer el Excel, sí, Bien. urgente. Gonzalo Finles, este es el aplauso para él, economista. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos.